Durante toda mi infancia, mis padres me llamaron su mala suerte. Mi hermana era la niña de oro. En la reunión familiar, mi tía me presentó a una desconocida diciendo, esta es de la que no hablamos. Cuando miré a la desconocida, ella sacó una tarjeta de presentación y dijo, en realidad, estoy aquí por ella. Ella es mi. Mi nombre es Vanessa Holloway. Tengo 35 años de edad. Durante la mayor parte de mi vida, mi familia decidió quién era yo mucho antes de que tuviera la oportunidad de ser cualquier otra cosa. Mi hermana mayor, Belle, era la hermosa. Mi hermano, Mason, era el genio. Y yo era la decepción que ya nadie se molestaba en ocultar. No siempre decían la palabra en voz alta, pero no era necesario. Las familias tienen formas de marcarte sin usar un lenguaje exacto. Una mirada a través de la mesa de la cena, una broma que dura demasiado tiempo, un silencio después de que hablas que te lo dice todo. Para cuando tuve la edad suficiente para entenderlo, el papel ya se había envuelto a mi alrededor como una segunda piel. El verano pasado, durante nuestra reunión familiar anual en un pequeño pueblo a las afueras de Asheville, Carolina del Norte, mi tía Lorraine me presentó a una mujer que nunca antes había conocido. Ella se rió mientras lo hacía, como si estuviera compartiendo alguna tradición familiar inofensiva. Esta es de la que nadie habla realmente, dijo ella. Yo estaba allí de pie, con 35 años de edad, rodeada de casi 40 parientes, y cada uno de ellos lo escuchó. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que la desconocida a mi lado no era solo una visitante aleatoria que pasaba por el pueblo. Y lo que sucedió después de ese momento cambió todo el equilibrio de mi familia para siempre. La primera vez que recuerdo haber escuchado que yo no era suficiente fue cuando tenía 6 años de edad. Belle tenía 8 años en ese entonces. Ella era toda rizos rubios, hoyuelos y vestidos brillantes que hacían que los adultos detuvieran sus conversaciones solo para decirle lo preciosa que se veía. Era principios de verano, húmedo y pegajoso, y mi madre estaba cosiendo vestidos iguales para las niñas de la familia antes de un picnic de la iglesia. Mis primas recibieron uno. Belle recibió uno. Incluso la nueva hijastra de mi tía recibió uno, a pesar de que solo había sido parte de la familia durante unos meses. Yo no recibí ninguno. Cuando pregunté por qué, mi madre apenas levantó la vista de la tela extendida sobre la mesa de la cocina. Belle necesita algo bonito, dijo ella. Ella se ve bien en las fotos. Terminé usando uno de los viejos vestidos de Pascua de Belle, de color azul pálido con una mancha descolorida cerca del cuello que mi madre nunca se molestó en limpiar adecuadamente porque, según ella, nadie lo notaría de todos modos. Ella tenía razón. Nadie se fijó en mí en absoluto. Esa tarde, condujimos a la casa de mi abuela para el picnic. Recuerdo estar de pie en el césped mientras los parientes se reunían bajo carpas plegables blancas y las serpentinas de papel ondeaban en la brisa cálida. La tía Lorraine se inclinó y sostuvo las mejillas de Belle entre ambas manos. Esta niña va a romper corazones algún día, dijo con orgullo. Luego me miró. Inclinó la cabeza como si estuviera examinando un daño que nadie sabía cómo reparar. Pobre criatura, heredó la nariz de los Holloway. Todos se rieron. Mi madre estaba lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. Ella no me defendió. No dijo que Lorraine fue grosera. No le dijo que se detuviera. Ella también se rió, en voz baja, suavemente, como si esto ya fuera una verdad entendida. Me quedé allí con ese viejo vestido azul a los 6 años de edad, pensando que ser fea era probablemente algo temporal, como una mancha, algo que se superaba con el crecimiento. No sabía que las familias podían convertirlo en tu identidad. Más tarde en la vida, descubrí que mi madre había estudiado arquitectura en una universidad comunitaria en Tennessee antes de quedar embarazada de Belle a los 19 años de edad. Ella dejó la escuela, se casó con mi padre y nunca volvió a tocar otro cuaderno de dibujo. Pero en aquel entonces, yo no sabía nada de eso. Todo lo que sabía era que Belle recibió el vestido nuevo y yo recibí la etiqueta. Una vez que una familia decide quién eres, todo lo demás comienza a organizarse en torno a esa decisión. Los retratos escolares lo demostraban cada año. Mi madre ordenaba paquetes enmarcados gigantes para Belle, impresiones brillantes, copias de billetera para los parientes y grandes retratos sonrientes colgados por toda la sala de estar. Para mí, ella marcaba la opción más barata disponible,
tamaño billetera. La mayoría de ellos terminaban guardados dentro de los cajones de la cocina con cupones vencidos y baterías agotadas. Los cumpleaños eran la misma historia. Belle tenía fiestas temáticas cada año, princesas, fiestas en la piscina, pijamadas con decoraciones a juego y pasteles personalizados. Mi cumpleaños era solo unas semanas después del de Mason, por lo que mi madre combinaba los nuestros cada año para ahorrar tiempo. El pastel siempre decía, «Feliz cumpleaños, Mason», en enormes letras de glaseado. Mi nombre estaba apretado debajo como si alguien se hubiera acordado de mí en el último segundo. Las mañanas de Navidad también contaban la historia. Belle envolvía atuendos cuidadosamente elegidos, zapatos a juego, juegos de joyería y chaquetas caras. Yo recibía libros. ¿Te gusta leer? Decía mi madre cada año como si ya me hubiera asignado mi personalidad y esperara que me quedara dentro de ella para siempre. Mason aceptó su propio papel sin quejas. Él era el inteligente, la futura historia de éxito. A los 17 años de edad, ya se estaba preparando para irse de casa hacia una universidad al otro lado del país. Él no era cruel conmigo, pero tampoco era amable. Simplemente se mantenía al margen. Y eventualmente aprendí que el silencio puede doler casi tanto como la crueldad. Una etiqueta dentro de una familia se convierte en un permiso. Le dice a todos exactamente cuánta atención mereces, qué tan visible se te permite ser y qué tan importantes se supone que deben ser tus sentimientos. Mi familia tomó esa decisión sobre mí cuando yo tenía 6 años de edad y, año tras año, la renovaron. Si realmente quieres entender cómo te ve tu familia, no escuches lo que dicen. Cuenta las fotografías. La pared de nuestra sala de estar tenía 15 fotos familiares enmarcadas dispuestas cuidadosamente sobre el sofá. Mi madre pasó un fin de semana entero organizándolas en perfecta simetría. Belle aparecía en cada uno de los marcos. Mason aparecía en 7. Yo aparecía en 3. En una, estaba parcialmente bloqueada detrás de un primo que sostenía una bengala durante el 4 de julio. En otra, el marco cortaba la mitad de mi cara por completo. Y en la tercera, yo tenía 5 años de edad y sostenía un globo rojo mientras entrecerraba los ojos bajo la luz del sol. Esa foto se quedó allí porque el globo combinaba con el color de los cojines del sofá. Nada en esa casa era accidental. Cada sesión de fotos familiar seguía la misma coreografía. Belle en el medio, Mason a la izquierda, Vanessa, retrocede un poco. Y yo siempre lo hacía. Un paso, luego otro. Hasta que finalmente aprendí a desaparecer antes de que alguien me lo pidiera. En la graduación de la escuela secundaria de Belle, mi madre tomó docenas de fotos. Lo sé porque vi el rollo de la cámara más tarde, diferentes poses, diferentes ángulos, fotos sonrientes, fotos espontáneas. En mi propia graduación, 2 años después, ella tomó exactamente una. Me gradué con honores. Una ceremonia de 2 horas y una sola fotografía. Ese verano, compré cámaras desechables y comencé a documentar mi propia vida porque nadie más lo hacía. Mi primer apartamento, mi mesa de dibujo, el día que aprobé mi examen de licencia, pequeños hitos que habrían desaparecido por completo si no los hubiera preservado yo misma. Guardé cada foto dentro de una vieja caja de zapatos debajo de mi cama. Cuando nadie es testigo de tu vida, te vuelves responsable de ser testigo de ella tú misma. Y para entonces, ya había pasado años desvaneciéndome dentro de mi propia familia. Me fui de casa a los 18 años de edad con una beca para un programa de arquitectura en una universidad estatal en Ohio. Cuando se lo dije a mi madre, ella me miró de la manera en que la gente mira a un niño que anuncia un sueño poco realista. Arquitectura, repitió ella lentamente. Eso no es exactamente una carrera realista para alguien como tú. Alguien como tú. Ella siempre usaba esa frase cuando hablaba de mí. Tenía el mismo tono cada vez, mitad lástima, mitad corrección. Era como si me estuviera recordando que no debía aspirar más allá de cualquier límite invisible que ella hubiera colocado sobre mi vida. En ese momento, yo todavía no sabía que ella alguna vez había deseado la misma carrera para sí misma. No descubriría eso hasta años después. Mi padre me llevó al campus en silencio. Fueron 4 horas por la carretera interestatal 75 con las ventanas entreabiertas y la radio apagada.
Mi padre no era un hombre hablador, vivir durante décadas al lado de mi madre le había desgastado el sonido poco a poco hasta que el silencio se convirtió en su estado natural. Pero cuando estacionó frente al edificio de mi dormitorio y subió mi maleta a la acera, finalmente dijo algo. Construye algo que no puedan ignorar. 6 palabras. Ese fue el único consejo real que me dio en la vida. Lo abracé para despedirme. Y por primera vez, noté que me sujetó más tiempo de lo habitual. Luego volvió a subir a la camioneta y se alejó mientras yo me quedaba allí viéndolo desaparecer en el tráfico. Esa noche, pegué mis fotografías de la caja de zapatos en la pared del dormitorio junto a mi cama. Mi compañera de cuarto, una chica de Chicago llamada Aaron, las miró y me preguntó si extrañaba a mi familia. Dije que sí, por supuesto. Pero la verdad era mucho más fea que eso. La verdad era que nunca había respirado con tanta facilidad en toda mi vida. La universidad se convirtió en el primer lugar donde existí fuera de la narrativa de mi familia. Nadie allí sabía que yo era supuestamente la hija poco atractiva. A nadie le importaba que Belle fuera más bonita o que Mason fuera más inteligente. La gente me juzgaba por mi trabajo, y por primera vez, me di cuenta de que en realidad era buena en algo, realmente buena. Abordé la arquitectura de la manera en que algunas personas abordan la supervivencia, obsesivamente, con cuidado. Como si construyera suficientes cosas hermosas, tal vez eventualmente podría reconstruirme a mí misma también. Durante mi tercer año, conseguí una pasantía no remunerada en la Oficina Estatal de Preservación Histórica. Para sobrevivir financieramente, trabajaba por las noches en una cafetería de 24 horas cerca del campus llamada Maggie's Grill. Desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, llevaba jarras de café y platos grasientos a camioneros agotados y estudiantes universitarios ebrios. Luego dormía unas pocas horas antes de dirigirme a la oficina de preservación a las 7. La cafetería olía permanentemente a grasa de tocino quemada y jarabe viejo. Las propinas eran terribles, pero la oficina de preservación tenía archivos llenos de planos y registros de edificios históricos de todo el estado, y yo pasaba cada segundo libre estudiándolos, antiguos juzgados, bibliotecas, depósitos de trenes. Iglesias, edificios que todos los demás habían dejado de notar. Yo entendía esos edificios. La gente los miraba y veía daños, negligencia, algo anticuado y que ya no era útil. Yo miraba más de cerca y veía estructura, historia, huesos que todavía importaban. Mi primer proyecto importante llegó cuando tenía 25 años de edad, una biblioteca de la década de 1920 que se desmoronaba en un pueblo siderúrgico moribundo en el oeste de Pensilvania. La mitad del techo se había derrumbado y el ayuntamiento planeaba demolerla porque la restauración costaría demasiado. Escribí una propuesta de 30 páginas rogándoles que lo reconsideraran. De alguna manera, me dieron 6 meses y un presupuesto apenas lo suficientemente grande para cubrir las reparaciones básicas. Hice que funcionara de todos modos. Encontré proveedores de madera recuperada y convencí a voluntarios locales para que ayudaran. Trabajé jornadas de 16 horas y dormí en mi coche 3 noches porque no podía pagar habitaciones de motel cerca del sitio. En octubre, la biblioteca volvió a abrir. El pueblo dedicó la sala de lectura en mi nombre. Yo tenía 26 años de edad. A los 29 años de edad, abrí mi propio pequeño estudio de preservación con 2 empleados y una oficina alquilada sobre una ferretería en Lexington, Kentucky. Nos especializamos en lugares olvidados, oficinas de correos de pueblos pequeños, iglesias rurales, edificios que todos los demás consideraban demasiado dañados o demasiado poco importantes para salvar. 3 años después, uno de nuestros proyectos de restauración de un juzgado ganó un premio estatal de preservación. Las revistas regionales comenzaron a escribir sobre nosotros. Luego siguieron las publicaciones nacionales. Mi familia nunca supo nada de eso. No porque lo ocultara deliberadamente, sino porque eventualmente dejé de intentar contárselo. El último intento ocurrió durante el Día de Acción de Gracias cuando tenía 31 años de edad. Mencioné que una revista de arquitectura había publicado un artículo sobre uno de mis proyectos. Mi madre sonrió cortésmente y dijo, «Eso es agradable, cariño. Belle y Tyler acaban de comprar una casa en el lago». La conversación terminó. Así era como siempre funcionaba. Cualquier cosa relacionada conmigo se disolvía inmediatamente, mientras que la vida de Belle se expandía para llenar cada habitación.
Construí mi carrera en silencio después de eso, no porque me faltara orgullo, sino porque nadie en mi familia hacía nunca suficientes preguntas para escuchar las respuestas. Cuando tenía 16 años de edad, descubrí accidentalmente por qué mi madre odiaba verme triunfar. La escuela terminó temprano esa tarde y llegué a una casa vacía. Belle estaba en la práctica de animadoras. Mason estaba en el club de robótica. Mi madre todavía estaba trabajando. Fui al ático buscando viejas enciclopedias que mi profesor de historia quería que usáramos para un proyecto. Ese ático olía a polvo, a cartón y a años olvidados. Cajas alineaban cada pared con la letra pulcra de mi madre en los costados, decoraciones navideñas, registros de impuestos, ropa de bebé. Luego encontré una empujada en el rincón más alejado etiquetada simplemente como Elaine Universidad. Elaine era el nombre de mi madre. Abrí la caja. En el interior había un cuaderno de bocetos de espiral verde. En el momento en que lo hojeé, todo dentro de mí cambió. Bocetos de edificios cubrían cada página. No eran garabatos de aficionados. Eran dibujos de calidad profesional, planos de planta detallados, notas estructurales, alzados, casas victorianas con porches envolventes, fachadas de ladrillo, agujas de iglesias con medidas escritas a mano y ángulos de techo garabateados en los márgenes. Los dibujos eran increíbles. No solo buenos para un estudiante, sino realmente increíbles. Venían de alguien que entendía profundamente cómo los edificios se sostenían, respiraban, se equilibraban y sobrevivían. Me senté en el suelo del ático mirando esas páginas mientras la luz del sol flotaba a través del aire polvoriento a mi alrededor y, de repente, todo tuvo sentido. Cada vez que hablaba de arquitectura en la mesa de la cena, cada vez que traía a casa una calificación alta en la clase de dibujo, cada vez que hablaba con entusiasmo sobre el diseño, mi madre no me estaba viendo a mí. Estaba viendo la versión de sí misma que perdió. Y en lugar de llorar esa pérdida, me convirtió en el recordatorio al que quería castigar. Volví a colocar con cuidado el cuaderno de bocetos en la caja exactamente como lo encontré. Nunca se lo dije. Algunos descubrimientos son demasiado dolorosos para sobrevivir en una conversación. A la gente le gusta creer que la distancia cura las heridas familiares. No es así. El tiempo cambia el paisaje, no los patrones. Las familias recuerdan el papel que te asignaron mucho después de que lo hayas superado. 2 años antes de la reunión, mi padre llamó y me pidió que fuera a casa para el Día de Acción de Gracias. Él siempre lo pedía. Mi madre nunca lo hacía. Cuando llegué, Belle estaba en la cocina describiendo la costosa remodelación que ella y su esposo acababan de terminar. Encimeras de cuarzo, fregadero de granja, placa de salpicadura de azulejos importados. Mi madre prácticamente brillaba mientras la escuchaba. Siempre has tenido un gusto tan hermoso, decía ella repetidamente. Me senté en silencio a la mesa bebiendo café hasta que la conversación se detuvo lo suficiente como para mencionar que una de mis restauraciones de juzgados había ganado un premio de preservación. Silencio. Nadie estaba impresionado. Un silencio vacío. Luego mi madre preguntó si alguien podía pasar la salsa de arándanos. Belle se apoyó en el mostrador y dijo, «Espera, ¿eso es como remodelar casas para venderlas?» No, respondí con cuidado. No exactamente. Ella se encogió de hombros. Bueno, suena como una especie de pasatiempo. Después de la cena, ayudé a lavar los platos mientras mi madre y la tía Lorraine estaban a mi lado secando platos. Pensaron que me había ido a la habitación de al lado. No fue así. Mi madre bajó la voz y dijo, al menos Vanessa se mantiene ocupada. Solo desearía que finalmente hiciera algo con respecto a... Entonces agitó la mano frente a su cara. Ese mismo gesto, el que se refería a mí. Lorraine se rió de inmediato. Me quedé allí agarrando un paño de cocina húmedo con tanta fuerza que me dolieron los dedos. No lloré. No dije nada. Terminé los platos, subí a mi coche y conduje 4 horas de regreso a casa a través de la oscuridad. 6 meses después, mi padre sufrió un derrame cerebral menor. El hospital llamó justo después de la medianoche. Conduje bajo una lluvia torrencial todo el camino hasta Nashville con ambas manos apretadas alrededor del volante con tanta fuerza que me dolían las muñecas.
Para cuando llegué al hospital, mi ropa estaba húmeda por correr por el estacionamiento. Mi madre y Belle ya estaban dentro de su habitación cuando llegué. Lo primero que dijo mi madre cuando me vio fue: «Oh, viniste». No fue alivio, ni gratitud, fue sorpresa, como si hubiera aparecido en algún lugar al que no se esperaba que perteneciera. El médico dijo que mi padre había tenido suerte. El derrame afectó el lado izquierdo de su cuerpo, pero mantuvo el habla y la mayor parte de su movilidad. Necesitaría terapia, descanso y tiempo. Me quedé 3 días. Durante esos días, me encargué de las cosas prácticas porque nadie más lo hacía: formularios de seguro, horarios de medicamentos, organización de papeleo en su oficina en casa para que las facturas no se retrasaran mientras él se recuperaba. Fue entonces cuando encontré la carpeta, en el cajón inferior de su escritorio, una carpeta de manila gruesa envuelta con una banda elástica descolorida. En el interior había artículos, docenas de ellos, cada uno sobre mí. Reportajes de periódicos locales sobre proyectos de restauración, entrevistas impresas de blogs, anuncios de premios, copias de artículos de revistas de arquitectura que ni siquiera me di cuenta de que él había visto. Una foto mostraba la biblioteca restaurada de Pensilvania brillando bajo la luz del otoño. La tinta de la impresora se había desvanecido ligeramente y algunas páginas estaban torcidas donde claramente habían sido impresas desde una vieja computadora doméstica. La carpeta cubría casi 9 años de mi carrera. Mi padre había estado recopilando silenciosamente pruebas de mi vida todo ese tiempo. Me senté en el suelo junto a su escritorio, mirando esas páginas mientras la luz del sol de la tarde cruzaba la alfombra. Él lo sabía, él siempre lo había sabido. Algunas de las impresiones de Internet todavía tenían largas direcciones de sitios web que se extendían por los márgenes inferiores, lo que significaba que él las había escrito físicamente a mano en esa vieja y lenta computadora de escritorio que guardaba cerca de la ventana de la sala de estar. Nunca mencionó nada de eso, nunca se lo mostró a mi madre, nunca presumió de mí en las reuniones familiares. Simplemente guardó la evidencia escondida donde nadie más pudiera menospreciarla. No lloré. No en ese momento. Simplemente me quedé allí sentada sosteniendo 9 años de amor silencioso en mis manos. Más tarde esa noche, mi padre vio la carpeta mientras yo estaba en la puerta de su habitación. Nuestras miradas se cruzaron. Miró los papeles, luego a mí, y asintió una vez. Eso fue todo. Pero de alguna manera, ese pequeño asentimiento conllevaba más validación que cada cumplido por el que había pasado mi vida suplicando. Mi padre nunca me defendió en voz alta, pero guardó los recibos. La reunión familiar ocurrió el siguiente julio durante una de esas sofocantes olas de calor del sur donde el aire mismo se siente lo suficientemente pesado como para tocarlo. Las cigarras gritaban desde los árboles. El asfalto brillaba. La humedad se pegaba a la piel antes del mediodía. Mi abuela había muerto hacía 3 años, pero mi madre heredó la casa y continuó organizando la reunión cada verano. No porque amara la tradición familiar, sino porque amaba tener una audiencia. No había asistido en casi 2 años. Esta vez fui por mi padre. El derrame cerebral lo había cambiado de formas silenciosas. Ahora caminaba con un bastón, y cuando se cansaba, su mano izquierda se encogía ligeramente hacia adentro. Seguía insistiendo en cortar su propio césped, seguía leyendo periódicos cada mañana en el porche, seguía conduciendo él mismo a la barbería cada 2 sábados. Pero algo dentro de él parecía desgastado, como si años de silencio finalmente se hubieran vuelto demasiado pesados para llevar con comodidad. Cuando me pidió que fuera a la reunión, dije que sí de inmediato. Al mismo tiempo, algo importante se estaba desarrollando en mi vida profesional. Durante casi 3 meses, una editora principal llamada Claire Whitmore, de la revista American Heritage Architecture, me había estado enviando correos electrónicos sobre un perfil especial. Estaba creando una serie de varias partes que destacaba a arquitectos de preservación que trabajaban en las zonas rurales de Estados Unidos, y me quería como la historia principal. Intercambiamos correos electrónicos constantemente sobre ubicaciones de fotografía, historias de proyectos y horarios de entrevistas, conversaciones profesionales, conversaciones seguras, del tipo que yo entendía. En un momento dado, mencioné casualmente que visitaría mi ciudad natal para una reunión familiar cerca de Asheville y le hablé de un depósito de trenes restaurado cercano que podría interesarle. Tal vez pase por allí si estoy en la zona, respondió ella. No pensé mucho en ello después de eso.
La gente hace planes vagos todo el tiempo. La mayoría de ellos desaparecen. El día de la reunión, estacioné en la entrada de grava alrededor del mediodía y me senté dentro de mi coche durante casi 3 minutos completos antes de salir. Los coches ya se alineaban en el patio. Mesas plegables se extendían por el césped bajo manteles a rayas sujetos en las esquinas para evitar que se volaran. El humo flotaba desde la parrilla donde mis tíos habían estado cocinando desde la mañana. Conté mis respiraciones lentamente, de la manera en que un terapeuta me enseñó una vez años antes. Inhala en 4, exhala en 6. Luego abrí la puerta del coche. Los saludos me lo dijeron todo de inmediato. Belle llegó 10 minutos después que yo con su esposo e hijos. La gente explotó hacia ella. «Oh, Dios mío, mírate. No has envejecido ni un día. Esos niños son adorables». Mi madre cargó al hijo menor de Belle y prácticamente irradiaba felicidad. Luego crucé el patio. Algunos asentimientos. «Hola Vanessa, qué bueno verte». El tío Denis me ofreció limonada y realmente sonaba sincero al respecto. La tía Lorraine apenas levantó la vista mientras acomodaba la ensalada de papas en la mesa del buffet. Mi madre estaba de pie cerca del centro del patio, dirigiendo las conversaciones como una productora de teatro gestionando escenas. Cuando se fijó en mí, hizo una pausa solo lo suficiente para decir, «Vanessa, no estaba segura de que vendrías». Ese tono de nuevo, como si hubiera entrado en el evento equivocado por error. Encontré a mi padre sentado bajo un enorme roble cerca del borde del patio donde el ruido no llegaba tan fuerte. Su bastón estaba apoyado contra la silla de jardín a su lado. Me senté junto a él sin hablar. Él apretó mi mano suavemente. Eso fue suficiente. Cerca del porche delantero había una mesa plegable llena de etiquetas de identificación preescritas para los invitados. Todos tenían una. Todos excepto yo. Quedaba una pegatina en blanco al lado del marcador. Escribí mi propio nombre. 41 personas asistieron a esa reunión. Yo era la única persona que tuvo que identificarse a sí misma. Mi madre también había dispuesto tarjetas de asiento en las mesas principales del comedor. Caligrafía elegante, ubicaciones cuidadosamente organizadas. Elaine, Belle, Tyler, Lorraine, Denis, Mason. Revisé cada una de las tarjetas 2 veces. La mía no estaba allí. Ni en la primera mesa, ni en la segunda, ni en la tercera. Eventualmente, me di cuenta de que me habían asignado extraoficialmente a las sillas plegables cerca de los niños. Así que me senté allí, junto a un niño de 7 años que apilaba papas fritas en torres y una niña pequeña que miraba dibujos animados en el teléfono de su madre. Desde la mesa de los niños, tenía una vista perfecta de los adultos. El esposo de Belle presumía de la propiedad en el lago que habían comprado recientemente. Mi madre se inclinaba hacia adelante, escuchando como si él estuviera discutiendo una herencia real. Un primo lejano se acercó y me preguntó, entonces, ¿qué haces realmente en estos días? Antes de que pudiera responder, la tía Lorraine gritó desde el otro lado del patio, algo con edificios viejos, creo. Ella agitó su mano despectivamente. Ese mismo movimiento. Siempre ese mismo movimiento. Soy arquitecta, corregí en voz baja. Oh, cierto, respondió Lorraine. Como esos programas de renovación de la televisión. No exactamente. Mi madre ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente redirigió la atención de nuevo hacia la casa de vacaciones de Belle. Comí mi almuerzo en silencio. Limonada aguada, hamburguesas poco cocidas, ensalada de papas que probablemente había estado demasiado tiempo al calor. Y observé la misma coreografía familiar que había observado toda mi vida. Los mismos papeles, la misma jerarquía, el mismo guión. Lo que aún no me daba cuenta era que alguien más estaba a punto de presenciarlo también. Después del almuerzo, todos se dirigieron al interior de la casa para escapar del calor. Alguien sacó viejos álbumes de fotos del gabinete del pasillo, y de repente, la sala de estar se convirtió en un museo dedicado casi por completo a la vida de Belle. Los álbumes eran gruesos y pesados, con cubiertas de cuero agrietado y fundas de plástico que hacían ruidos de chasquido cada vez que alguien pasaba una página. ¿Recuerdan esto?
Oh, Dios mío. ¿Recuerdan cuando Bell ganó el Festival de la Pequeña Miss Otoño? ¿Recuerdan la competencia de ciencias de Mason? ¿Recuerdan el viaje a la playa cuando Bell usó ese vestido de marinero? La habitación se llenó de nostalgia que de alguna manera nunca me incluyó a mí. Me quedé cerca de la puerta observando en silencio cómo pasaba página tras página. Bell sonriendo en concursos. Bell soplando velas de cumpleaños. Bell posando junto a los árboles de Navidad. Mason sosteniendo trofeos. Mason en graduaciones. Mason en partidos de fútbol. A lo largo de casi 200 fotografías, yo aparecía exactamente 4 veces. En una, la mitad de mi cuerpo desaparecía detrás de un primo más alto durante una barbacoa. En otra, estaba tan al borde de una foto grupal que parecía que ya me estaba yendo. Una tercera tenía el pulgar de alguien bloqueando parcialmente mi cara. Y la cuarta, esa se quedó conmigo. Yo tenía 10 años de edad, de pie detrás de un helecho gigante en maceta, con uno de los viejos vestidos heredados de Bell, mientras todos los demás en la foto se concentraban en algo completamente distinto. Nadie me miraba. Nadie, ni siquiera la cámara. Miré esa foto durante mucho tiempo mientras los parientes continuaban hablando por encima de mi cabeza. Nadie se dio cuenta. Nadie dijo, ¿dónde estaba Nessa en todos estos álbumes? Nadie parecía perturbado por el hecho de que una niña entera prácticamente hubiera desaparecido del registro familiar. Bell era una cosita tan hermosa, suspiró la tía Lorraine mientras tocaba una de las fotos del concurso. Realmente lo era, respondió mi madre con orgullo. Deslicé la foto de mi yo de 10 años fuera de la funda de plástico cuando nadie prestaba atención y la guardé con cuidado en mi bolsillo trasero. 4 fotografías en 35 años, y de alguna manera, incluso esas lograron borrarme. Necesitaba aire o silencio, tal vez ambos. Me escabullí por el pasillo hacia el antiguo estudio de mi abuela. Después de su muerte, la habitación se había convertido lentamente en un espacio de almacenamiento. Cajas cubrían el escritorio. Abrigos de invierno colgaban de las barras de las cortinas. Una vieja máquina de coser estaba abandonada en la esquina, acumulando polvo. Sobre la estantería, noté una caja de cartón etiquetada con la letra de mi padre, fotos familiares para clasificar. La bajé con cuidado y la abrí, principalmente porque necesitaba un lugar privado para respirar. En el interior había fotografías sueltas que abarcaban décadas, tarjetas navideñas, viejos programas de la iglesia, sobres amarillos curvados en los bordes por el tiempo. Luego encontré algo que me hizo detenerme por completo. Fotografías de mi graduación universitaria. No una, sino 15. 15 fotos separadas. Mi padre las había tomado. Diferentes ángulos, diferentes momentos. Yo caminando por el escenario. Yo sosteniendo mi diploma. Yo sonriendo junto a Aarón fuera del auditorio. Yo riendo bajo la luz del sol con mi birrete de graduación inclinado hacia un lado. Yo de pie sola mirando directamente a la cámara con una expresión que apenas reconocía, abierta, segura, feliz. Las fotos provenían de una de esas cámaras Kodak desechables baratas, el mismo tipo que yo comencé a llevar conmigo ese mismo año. Mi padre nunca las había enmarcado, nunca se las había mostrado a nadie, nunca las había mencionado. Simplemente las mantuvo escondidas dentro de esta caja durante más de una década. Tomé una fotografía donde tenía 22 años de edad, vestida con mi toga de graduación mientras sonreía directamente a la cámara. Y de repente, me di cuenta de algo tan simple que casi dolía. Yo no era fea. Nunca lo había sido. El problema no era mi cara. Eran las personas que me entrenaron para verme a través de la suya. En el reverso de un sobre, mi padre había escrito con marcador negro, el gran día de Vanessa. Me senté en esa habitación polvorienta sosteniendo 15 fotografías tomadas por la única persona en mi familia que había elegido silenciosamente verme todo el tiempo. Mis bolsillos pesaban ahora. Una foto de la infancia, 15 de la graduación. Pruebas, pequeñas piezas de prueba. Guardé varias cuidadosamente junto a la foto del álbum y volví a salir. La luz del sol de la tarde se había suavizado en ese color dorado del atardecer que los fotógrafos adoran. Los niños corrían a través de los aspersores.
Música country sonaba desde un altavoz cerca de la parrilla. Los adultos estaban sentados en grupos hablando en voz alta unos sobre otros. Fue entonces cuando el coche desconocido entró en la entrada. Un sedán plateado, placas de otro estado. La conductora salió vistiendo un blazer de lino a pesar del calor, llevando una maleta portafolio de cuero sobre un hombro. La reconocí al instante, Claire Whitmore. Ella me vio cerca del roble y sonrió. «Realmente viniste», dijo mientras se acercaba. «Te dije que lo haría». Ella miró la reunión con curiosidad. Quería ver el depósito de trenes, pero también traje las pruebas de diseño para el artículo. Pensé que tal vez podríamos revisarlas juntas. Luego bajó un poco la voz. «Si este es un mal momento, puedo irme». Miré alrededor del patio. Mi madre reorganizando los postres como una directora de escena. Belle tomándose fotos con las primas. La tía Lorraine chismeando cerca de la cerca. «Siempre es un mal momento aquí», respondí honestamente. Ven, siéntate. La llevé a la mesa de los niños. Sin dudarlo, Claire se sentó a mi lado. Nadie había elegido sentarse en esa mesa conmigo antes. Ella abrió su portafolio de cuero y extendió fotografías impresas por la mesa plegable. Mis edificios. El juzgado restaurado en Virginia Occidental brillando bajo la luz del atardecer. La biblioteca de Pensilvania. Una iglesia blanca en la zona rural de Ohio. Imágenes profesionales de alta resolución dispuestas cuidadosamente sobre el mantel de plástico barato entre platos de papel y paquetes de salsa de tomate derramados. A la tía Lorraine le tomó menos de 15 minutos darse cuenta. Tenía un sexto sentido para cualquier cosa que interrumpiera el guión familiar. Una desconocida bien vestida sentada a mi lado definitivamente calificaba. Lorraine se acercó, sonriendo brillantemente, con la visera empujada hacia la parte superior de su cabeza y una bebida en una mano. «Bueno, hola», dijo dulcemente. ¿Eres amiga de alguien? Abrí la boca para responder. «Tía Lorraine, esta es Claire». Ella es. Lorraine interrumpió antes de que pudiera terminar. Inclinó la cabeza hacia Claire y pronunció la frase que probablemente había existido dentro de nuestra familia durante décadas. «Esta es de la que nadie habla realmente». Ella se rió después de decirlo como si fuera adorable, como si fuera encantador, como si humillarme se hubiera convertido en entretenimiento familiar. El rostro de Claire cambió de inmediato, no de forma dramática, sino silenciosa, como la lente de una cámara enfocándose. Miró a Lorraine, luego a mí, luego de nuevo a Lorraine. «Lo siento», dijo ella con voz firme. ¿Qué dijo exactamente? Lorraine insistió al instante. «Siempre lo hacía». «Oh, es solo una broma». Ella se rió. Cada familia tiene uno, ¿verdad? La callada, la sencilla. Ese movimiento de la mano de nuevo, despectivo, descuidado. El mismo gesto que yo había observado desde la infancia. Claire no se rió. Muy lentamente, colocó su taza de café sobre la mesa. Mi madre apareció cerca casi de inmediato después de notar a la desconocida. Su expresión se tensó antes de que llegara su sonrisa. «Vanessa», dijo ella con cuidado. ¿Quién es tu amiga? La palabra amiga sonaba sospechosa saliendo de su boca. Intenté responder de nuevo, pero Claire habló primero. «Me presentaré en un minuto», dijo con calma. «Solo prefiero esperar hasta que todos estén escuchando». La atmósfera cambió al instante. La gente lo sintió. Ese extraño silencio eléctrico justo antes de que algo irreversible suceda. Claire se inclinó ligeramente hacia mí y bajó la voz. ¿Puedo mostrárselos? Casi me río. No les importará. No estoy preguntando si les importará, respondió ella en voz baja. Estoy preguntando si me dejarás hacerlo. Miré a través del patio. Mi padre sentado bajo el roble. Mi madre merodeando protectoramente cerca de la mesa principal. Belle riendo para otra foto. 35 años de estar atada a la historia equivocada. Lentamente, asentí. Claire se puso de pie,
se alisó el blazer, recogió su portafolio y caminó directamente hacia el centro de la reunión como alguien completamente sin miedo a ocupar espacio. Disculpen, llamó ella cortésmente. No fue fuerte, ni dramático, solo lo suficientemente claro como para que las conversaciones comenzaran a detenerse una por una. El patio quedó lentamente en silencio. La música bajó de volumen. Los niños dejaron de correr. 40 personas se giraron hacia una mujer que no reconocían. La sonrisa de mi madre se congeló por completo. Claire metió la mano en el bolsillo de su blazer y le entregó a mi madre una tarjeta de presentación. Mi nombre es Claire Whitmore, dijo ella. Soy la editora principal de reportajes de la revista American Heritage Architecture. Mi madre miró la tarjeta y luego levantó la vista. Claire continuó con calma. Conduje casi 2 horas hoy por ella. Y luego me señaló. No teatralmente, sino de forma sencilla y factual, como identificando a la persona más importante de la habitación. Toda la reunión se quedó en silencio. Se podía oír el hielo moviéndose dentro de las hieleras por todo el patio. Nadie se movió. Claire abrió el portafolio de cuero lentamente y sacó la primera fotografía. Era el juzgado restaurado de Virginia Occidental, el exterior de piedra caliza brillando cálidamente bajo la luz del atardecer. Este edificio estaba programado para su demolición hace 3 años, dijo ella con claridad. Vanessa Holloway lo salvó. La restauración ganó el Premio Estatal de Preservación. Sostuvo otra foto. La Biblioteca de Pensilvania, ventanas arqueadas, mampostería de ladrillo restaurada, luz dorada entrando en la sala de lectura. Ella lideró este proyecto a los 25 años de edad. El pueblo nombró la sala de lectura en su honor. Otra fotografía, una iglesia blanca con vitrales restaurados tan perfectamente que parecían no haber sido tocados por el tiempo. 63 familias escribieron cartas pidiéndonos que destacáramos a la arquitecta que devolvió la vida a su iglesia. Extendió las fotografías sobre la mesa para que todos pudieran verlas. Mi madre miró esas imágenes como si hubieran aparecido en un idioma extranjero. El teléfono de Bell descansó boca abajo sobre la mesa por primera vez en toda la tarde. Claire miró alrededor del patio cuidadosamente antes de hablar de nuevo. Vanessa Holloway es una de las arquitectas de preservación más respetadas que trabajan actualmente en los Estados Unidos. Ella ha restaurado 11 estructuras históricas en 4 estados. Y nuestra edición de octubre la presentará como la historia de portada. Luego vino la frase que resquebrajó 35 años de mitología familiar de par en par. Y ella es su familia. Supuse que todos ustedes ya lo sabían. Sin ira, sin crueldad, solo con honestidad profesional, lo que de alguna manera lo hizo devastador. La tía Lorraine bajó lentamente su bebida. Mi madre se recuperó primero porque controlar la narrativa se había convertido en un instinto para ella. Bueno, por supuesto que lo sabíamos, dijo ella demasiado rápido. Su voz sonaba dolorosamente brillante, artificial. El mismo tono que usaba con la gente de la iglesia y con los vecinos a los que quería impresionar. Siempre hemos estado orgullosos de Vanessa. No dije nada, no porque le creyera, sino porque todos allí la habían visto menospreciarme durante décadas. Nadie parecía sorprendido por la mentira. Simplemente la vieron actuarla. Lorraine también cambió de estrategia de inmediato. Oh, solo estaba bromeando antes, dijo ella mientras forzaba una risa. Vanessa sabe que la adoro. Extendió la mano hacia mi brazo. Di un paso atrás antes de que pudiera tocarme. No fue dramático, solo lo suficiente. Su mano se cerró en el aire vacío. Bell cruzó los brazos a la defensiva. Quiero decir, sabíamos que trabajaba en cosas de renovación. Ella nunca habló mucho de eso. Claire no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí observando a mi familia reescribir desesperadamente la historia en tiempo real. En otra mesa, escuché a unos primos susurrar entre ellos. ¿Sabías esto? Ella está en la portada de una revista. 11 edificios. El tío Dennis se sentó en silencio estudiándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Luego sucedió algo inesperado. La hija de mi primo, Emma, de 16 años de edad,
Caminó descalza por el césped hacia las fotografías extendidas sobre la mesa. Su cabello todavía estaba húmedo por el aspersor. Miró las fotos y luego a mí. Espera, dijo ella suavemente. Un pueblo nombró una habitación en tu honor. Sonreí por primera vez de forma genuina en todo el día. ¿Así fue? Eso es realmente asombroso. Palabras simples, palabras honestas, y de alguna manera, escucharlas de una adolescente se sintió más real que cualquier cosa que cualquier adulto de mi familia me hubiera dicho jamás. Más tarde, mi madre me acorraló cerca de la puerta de la cocina después de que la mayoría de la gente se retirara a conversaciones más pequeñas. Ella siempre prefería los espacios privados para las conversaciones difíciles, sin testigos, sin rendición de cuentas. Su voz se mantuvo baja y controlada, pero pude oírla quebrarse por debajo. ¿Por qué me harías esto a mí? Parpadeé lentamente. ¿Hacer qué? ¿Traer a una desconocida aquí para avergonzarme? No la traje aquí por ti, respondí con calma. Vino porque mi trabajo le importa. ¿Tu trabajo? Mi madre repitió las palabras como si la irritaran físicamente. ¿Tienes alguna idea de lo que sacrifiqué para que pudieras ir a la universidad? Ahí estaba, el guión. El que ella había repetido toda mi vida. Cada conversación eventualmente se convertía en lo que ella perdió, no en lo que yo logré. Sacrificaste tu programa de arquitectura después de que nació Belle, dije en voz baja. Lo sé. Su rostro perdió el color al instante. No gradualmente, sino todo a la vez. Me miró fijamente. Rebuscaste entre mis cosas. Encontré tus cuadernos de bocetos hace años. Durante 3 segundos completos, ella no pudo hablar. Eso no era asunto tuyo. Tenías talento, mamá. Eso pareció golpearla más fuerte de lo que lo habría hecho la ira. Mantuve mi voz firme. Realmente lo tenías. Pero que yo me convirtiera en arquitecta no es algo por lo que deberías haberme castigado. Abrió la boca y la cerró. No había una respuesta preparada para eso. No hubo discurso de víctima, ni redirección, porque no la estaba atacando. Simplemente estaba diciendo la verdad. Mi madre se dio la vuelta bruscamente y desapareció en el baño. Un segundo después, escuché el cerrojo cerrarse. La mujer que pasó décadas haciéndome invisible se había retirado por completo de la habitación. La dinámica familiar no tiene sentido desde el exterior. La gente siempre pregunta cómo una madre podría resentir a su propia hija por seguir el mismo sueño que ella una vez tuvo. Pero el resentimiento dentro de las familias rara vez sigue la lógica. Sigue al duelo. Y el duelo puede volverse cruel cuando nunca sana adecuadamente. Belle me encontró más tarde en el porche trasero. Se quedó en la puerta con los brazos cruzados mientras las luces fluorescentes de la cocina se derramaban a su alrededor. Podrías habernos contado sobre todo esto, dijo ella. La miré con cuidado. ¿Lo hice? En el Día de Acción de Gracias de hace 2 años. Lo llamaste un pasatiempo. Su expresión vaciló. Ella lo recordaba. Pude verlo. Pero la memoria luchaba contra 35 años de creerse el centro de cada habitación. No me di cuenta de que era así de serio, murmuró ella. Ese es exactamente el punto, Belle. Nunca preguntaste. Ella se movió incómoda antes de intentar un tono más suave. Mira, somos hermanas. ¿No podemos hacer esto delante de todo el mundo? Casi me río. Todo el mundo ha estado mirando toda mi vida. Eso dolió más de lo que esperaba. Sus ojos se llenaron un poco, pero no de culpa, sino de vergüenza. Belle no estaba de duelo por lo que me pasó a mí, estaba de duelo por el hecho de que su posición dentro de la jerarquía familiar de repente se sentía inestable. ¿Por qué siempre haces que las cosas se traten de ti? Espetó ella de repente. Dejé que el silencio se interpusiera entre nosotras lo suficiente como para que ella escuchara lo que realmente había dicho. Luego respondí en voz baja, tuviste 35 años en los que todo se trató de ti. Yo estoy teniendo una tarde. Me miró fijamente, abrió la boca, la cerró de nuevo, luego se dio la vuelta y volvió a entrar.
Me quedé en el porche escuchando el zumbido de las cigarras en los árboles mientras las luciérnagas comenzaban a parpadear por el patio que se oscurecía. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña al lado de mi familia. 20 minutos después, la tía Lorraine intentó reparar el daño. No conmigo, sino con Claire. La vi acercarse cerca de la mesa de postres, con lápiz labial fresco y otra sonrisa cuidadosamente armada. Fue maravilloso conocerte, dijo Lorraine alegremente. Siempre he sabido que Vanessa tenía talento. Claire sostenía un plato de papel con un trozo de pastel que no había tocado. Miró a Lorraine de la misma manera que un editor estudia un párrafo mal escrito. Interesante, respondió Claire con calma. Porque hace 20 minutos, la presentaste como el miembro de la familia del que nadie habla. La frase se hizo añicos en la conversación como vidrio roto. El rostro de Lorraine se puso rojo intenso. Oh, eso fue solo una broma interna. Por lo general, las bromas hacen reír a todos. La voz de Claire se mantuvo perfectamente nivelada, sin crueldad, sin tono elevado, solo la verdad. Desde el otro lado del patio, el tío Dennis finalmente habló. Lorraine, siéntate. Toda la reunión se congeló de nuevo. En más de 40 años de matrimonio, nunca había escuchado al tío Dennis corregirla públicamente. Lorraine lo miró con incredulidad. Él no apartó la mirada. Lentamente, ella se sentó y, por primera vez en toda mi vida, la tía Lorraine se quedó callada. No fue un silencio estratégico, ni un silencio ofendido, fue un silencio real, del tipo que ocurre cuando alguien finalmente se da cuenta de que todos los demás acaban de verlo con claridad. Un extraño cambio se movió por el patio después de eso. No fue fuerte, ni dramático, solo un sutil reajuste, como si la gente estuviera reconsiderando en silencio todo lo que creían saber sobre mí. Algunos parientes se acercaron a mi lado del patio mientras otros permanecían agrupados alrededor de mi madre como satélites leales que no querían abandonar la órbita. Las conversaciones se dividieron en grupos más pequeños. Algunas personas evitaban el contacto visual por completo. Otras de repente me miraban con una curiosidad incómoda, como si me estuvieran conociendo por primera vez. Claire continuó mostrando fotografías a cualquiera que estuviera genuinamente interesado, una oficina de correos restaurada en el este de Kentucky que los funcionarios del condado querían demoler para construir más espacios de estacionamiento. Una escuela de una sola aula en Tennessee donde mi equipo pasó 8 meses reparando ventanas de vidrio originales sopladas a mano de 1905. Un centro comunitario descuidado en Alabama que restauré de forma completamente gratuita porque el vecindario no podía pagar un trabajo de arquitectura profesional. Claire habló con cuidado y claridad sobre cada proyecto. Lo que hace diferente a Vanessa, dijo en un momento dado, es que ella ve valor en lugares que otras personas dejan de cuidar. Ella nunca miró directamente a mi madre mientras lo decía. No fue necesario. El significado viajó a través del patio por sí solo. Mi madre estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, escuchando en completo silencio. Su rostro se había vuelto ilegible. O tal vez yo simplemente había dejado de intentar descifrar sus expresiones después de pasar 35 años haciéndolo. Belle se sentó sola en la mesa principal, desplazándose por su teléfono sin leer nada realmente. Por primera vez en mi memoria, ella no era el centro de atención. Y yo me senté en la misma mesa de niños donde siempre me habían colocado, con la diferencia de que ahora la gente acercaba sillas a mi lado voluntariamente. Esa diferencia importaba más de lo que esperaba. Escuché fragmentos de conversaciones flotando en el aire húmedo de la tarde. Ella restauró 11 edificios. No tenía idea de que iba a tener una historia de portada. ¿Cómo es que nadie mencionó nunca nada de esto? Porque nadie preguntó. Esa era la respuesta. Ni una sola vez en 35 años alguien en esa familia se había preocupado lo suficiente como para preguntar verdaderamente quién era yo fuera del papel que se me asignó de niña. Me senté allí pensando en lo que podría hacer a continuación. Podría exponerlo todo, cada insulto, cada cumpleaños olvidado, cada vestido heredado, cada foto de la que me habían recortado. Podría pararme en medio de ese patio y poner 35 años de evidencia a los pies de mi familia hasta que cada persona se sintiera avergonzada. Pero en algún momento del camino, mientras restauraba edificios rotos y espacios olvidados, había aprendido algo importante.
La restauración y la destrucción usan músculos diferentes. Y yo no quería convertirme en alguien que demoliera a las personas solo porque finalmente tenía el poder para hacerlo. Así que tomé dos decisiones: hablaría con mi padre y luego me iría. Encontré a Claire junto a su coche cerca de la puesta del sol. El cielo detrás de las montañas se había vuelto de un ámbar profundo y la brisa de la tarde finalmente cortaba el calor. Gracias, le dije en voz baja. ¿En serio? Ella sacudió la cabeza. No hice nada extraordinario. Tu trabajo merecía reconocimiento mucho antes de hoy. No tenías que decir nada de eso. Sí, tenía que hacerlo. Su expresión se suavizó ligeramente. Las personas se vuelven invisibles porque todos a su alrededor aceptan dejar de verlas. Yo no participo en eso. Me entregó un sobre grande que contenía las pruebas impresas para el reportaje de la revista. El diseño de la portada de octubre estaba encima. Mi cara me devolvía la mirada desde la maqueta, sin sonreír, sin posar, simplemente de pie frente al juzgado restaurado con las manos a los lados, mirando directamente a la cámara. Firme, presente, real. Te necesitaremos en Nueva York el próximo mes para la sesión de fotos final, dijo Claire. El artículo va a ser importante. Asentí lentamente mientras sostenía el sobre contra mi pecho. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a través del patio. Todos los ojos me seguían. Pero esta vez, no era porque yo fuera la decepción de la familia. Era porque la gente de repente se dio cuenta de que yo importaba. Mi padre seguía sentado bajo el roble exactamente donde lo había dejado. La luz de la tarde se filtraba a través de las ramas sobre él, proyectando sombras movedizas sobre el césped. No había participado en el caos, no había interrumpido, no había defendido a nadie. Simplemente observó de la manera en que siempre lo había hecho, como un hombre que pasó demasiados años creyendo que el silencio era más seguro que el conflicto. Acerqué otra silla de jardín a su lado y me senté en silencio. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué una de las fotografías de la graduación. Encontré estas en el estudio de la abuela, dije en voz baja. Mi padre miró la foto en mi mano. Su expresión tembló. Las fotos que tomaste. Tragó saliva con dificultad. 15 de ellas, continué. Mamá tomó una. Tú tomaste 15. Durante varios segundos, miró la fotografía sin hablar. Luego, con una voz tan baja que casi no la oí, susurró: debería haber tomado más. Eso casi me rompe. Le entregué la foto con cuidado. Mi yo de 22 años de edad sonriendo con orgullo con la toga de graduación. Un rostro que mi familia pasó décadas llamando sencillo de repente se veía radiante a través de sus ojos. ¿Y la carpeta en tu escritorio?, añadí. Todos los artículos. Sus dedos se apretaron alrededor de la imagen. Debería haber dicho algo antes, admitió él. Las palabras sonaban dolorosas saliendo de él, como si hubieran estado atrapadas dentro de su pecho durante años. Debería haber luchado más por ti. Miré sus manos curtidas. Guardaste las pruebas, le dije con dulzura. Eso también importa. Él asintió lentamente. El mismo asentimiento silencioso de la habitación del hospital meses antes. Luego dije algo que no había planeado. Pon esta en la sala de estar, papá. No la escondas en una caja. Él volvió a mirar la foto, pasó el pulgar con cuidado por la superficie brillante y asintió una vez más. Fue entonces cuando mi madre se acercó a nosotros. Podía sentir su ira antes de que llegara a las sillas. Sus pasos cortaban bruscamente la hierba, mandíbula apretada, hombros rígidos, ojos hinchados de tanto llorar. Vanessa Elaine Holloway. Nombre completo: el arma que las madres usan cuando piensan que la propiedad todavía les pertenece. ¿Cómo te atreves a venir a mi reunión y humillarme delante de todos? Me puse de pie lentamente. Nadie te humilló. Oh, por favor. Ella se rió con amargura. Esa mujer prácticamente me puso bajo juicio. Ella habló de mi trabajo. ¿Tu trabajo? La voz de mi madre se quebró bruscamente.
Todo lo que tienes existe gracias a los sacrificios que hice por esta familia. Sostuve su mirada con firmeza. Vestiste a Belle. Me diste a mí lo que sobraba. Sus ojos se abrieron ligeramente porque yo nunca había hablado de forma tan directa antes. Los traté a todos por igual. La mentira más grande que jamás dijo. Y a juzgar por el silencio que nos rodeaba, ya nadie se la creía. Hay 3 fotos mías en tu sala de estar, dije con calma. Belle tiene 15. Eso no es igual. La compostura de mi madre finalmente comenzó a desmoronarse. Siempre fuiste difícil, espetó ella. Siempre sensible, siempre haciendo que todo se tratara de ti. Normalmente, esas palabras me habrían destrozado, pero algo dentro de mí había cambiado permanentemente esa tarde. Las acusaciones ya no hacían efecto. Yo no me convertí en la hija fea, dije en voz baja. Tú lo hiciste. El patio volvió a quedar en completo silencio. 40 personas me oyeron decirlo. Nadie interrumpió. Nadie la defendió. El rostro de mi madre colapsó hacia adentro, pero no por remordimiento, sino por la exposición. Las lágrimas vinieron inmediatamente después, pero no eran las lágrimas de alguien que se disculpa. Eran las lágrimas de alguien cuya versión cuidadosamente construida de sí misma finalmente se había agrietado en público. Después de todo lo que sacrifiqué por esta familia, sollozó ella. ¿Así es como me pagas? No estoy pagando nada, respondí. Me voy. Y lo decía en serio. Mi voz no se alzó ni una vez. Mientras tanto, mi madre se quedó temblando en medio del patio mientras los parientes evitaban torpemente mirarnos directamente a ninguna de las dos. Me alejé de ella y caminé lentamente hacia la entrada. La luz del sol de la tarde se había suavizado en esa hora dorada que los fotógrafos persiguen sin cesar porque hace que todo parezca más amable que la realidad. Claire estaba cerca de su coche, esperando en silencio. Me entregó otro sobre. El contrato oficial, explicó ella. Historia de portada. Edición de octubre. Lo acepté con cuidado. Gracias, susurré. Claire sonrió levemente. Agradece a tus edificios. Ellos hicieron todo el trabajo. Miré hacia el patio por última vez. La tía Lorraine estaba sentada sola cerca de la cerca, mirando fijamente al suelo sin su energía habitual de actuación. Belle estaba lejos, enviando mensajes de texto furiosamente de espaldas a todos los demás. 2 de mis tías merodeaban alrededor de mi madre, ofreciendo consuelo exagerado, lo suficientemente alto como para que la gente lo notara. El tío Dennis me miró a través del césped. Luego asintió una vez. Exactamente el mismo asentimiento silencioso que mi padre siempre me daba. El asentimiento de un hombre que entendió demasiado tarde que el silencio puede convertirse en participación. De repente, Emma vino corriendo descalza por el césped hacia mí. Tía Vanessa, dijo sin aliento. ¿Puedo visitar uno de tus edificios alguna vez? Le sonreí. Cuando quieras. ¿En serio? Yo misma te daré el recorrido. Me abrazó con fuerza sin dudarlo. Sin agendas, sin actuaciones, solo afecto. Luego salió corriendo de nuevo hacia el aspersor, riendo. Cerca de la mesa principal, la tarjeta de presentación de Claire todavía yacía abandonada en el césped donde mi madre la había dejado caer antes. Nadie se molestó en recogerla. Pasé justo al lado de ella. Algunas cosas merecen restauración. Otras es mejor dejarlas donde caen. Entré en mi coche y coloqué el sobre del contrato con cuidado en el asiento del pasajero junto a las pruebas de la revista. Sobre ambos, puse una de las fotografías de graduación que mi padre insistió en que me quedara. Una para mí, había dicho él en voz baja. Una para ti. Un trato entre 2 personas que pasaron la mayor parte de sus vidas amándose en silencio. Encendí el motor y me alejé de la entrada de grava sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque ya sabía exactamente lo que quedaba detrás de mí. La autopista se extendía larga y vacía bajo el cielo de verano que se desvanecía. El aire cálido entraba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma del césped recién cortado y de la lluvia distante. No encendí la radio. Por una vez,
el silencio no se sentía solitario. Unos 45 minutos después de empezar el viaje, mi teléfono vibró en el portavasos. Un mensaje de texto de mi padre, orgulloso siempre. Me detuve en el arcén inmediatamente porque de repente ya no podía ver con claridad. Me ardían los ojos. Por un momento, simplemente me quedé allí mirando esas dos palabras mientras los faros pasaban zumbando en la oscuridad. Orgulloso siempre. No orgulloso ahora. No orgulloso finalmente. Orgulloso siempre. Como si necesitara que entendiera que incluso durante los años en que no logró protegerme en voz alta, una parte de él siempre había conocido mi valor. Me limpié los ojos con el dorso de la mano, dejé el teléfono con cuidado y seguí conduciendo. Alrededor del marcador de milla 93, pasé por una gasolinera abandonada al lado de la carretera. Ventanas tapiadas, óxido extendiéndose por las viejas bombas, enredaderas trepando por el techo. La mayoría de la gente habría pasado de largo sin mirar de nuevo. Yo reduje la velocidad en su lugar. Incluso con la luz desvaneciéndose, podía verlo, la estructura debajo del descuido, el potencial, los huesos. Y de repente, sonreí. Ese edificio todavía podría valer la pena salvarlo. 3 meses después, la edición de octubre de la revista American Heritage Architecture salió a la venta en todo el país. Mi rostro cubría la portada, el mismo rostro que mi familia había pasado 35 años llamando sencillo. Estaba de pie frente al juzgado restaurado vestida con vaqueros oscuros y un abrigo negro mientras la luz del otoño envolvía la piedra caliza detrás de mí. Sin sonrisas exageradas, sin poses incómodas, solo yo parada allí de forma sólida y honesta como mi padre siempre me miró, firme, presente, imposible de ignorar. Mi padre compró 3 copias. Enmarcó una y la colgó él mismo en la sala de estar, justo al lado del retrato de graduación de la escuela secundaria de Bell. Mi madre nunca la quitó. Tampoco la reconoció nunca. La portada simplemente existió allí después de eso como un hecho que nadie podía borrar más. Bell me envió un mensaje de texto una vez después de que salió la revista, vi el artículo. Felicidades. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, gracias. Nada más. No quedaba mucho por decir entre nosotras. La tía Lorraine nunca volvió a contactarme. El tío Denis me envió por correo una carta escrita a mano varias semanas después en papel legal amarillo. Debería haber hablado hace años. Lo siento, no es suficiente, pero es lo que tengo. Doblé la carta con cuidado y la coloqué dentro del cajón de mi escritorio junto a la carpeta de artículos de mi padre. Mi madre nunca llamó, ni una sola vez. Sorprendentemente, eso dejó de doler antes de lo que esperaba. Ese día de Acción de Gracias, en lugar de conducir a la casa de mis padres, regresé a la gasolinera abandonada cerca del marcador de milla 93. Caminé sola por la propiedad con una cámara y una cinta métrica mientras el viento frío de noviembre barría las hojas muertas por el pavimento agrietado. Fotografié cada ángulo, medí cada pared, estudié cada centímetro de la estructura. El lunes siguiente, presenté una propuesta de restauración al condado de forma completamente gratuita, un espacio de arte comunitario, una sala de lectura pública, un centro de talleres para estudiantes locales, un edificio olvidado por el que todos pasaban sin ver. Yo entendía los lugares así mejor de lo que la mayoría de la gente lo haría jamás. Una noche, varias semanas después, me senté sola en mi oficina del estudio mientras la luz ámbar del atardecer entraba por las ventanas. La vieja caja de zapatos todavía descansaba en el estante sobre mi mesa de dibujo. El mismo cartón desgastado, la misma tira de cinta de embalaje sosteniendo una esquina. En el interior estaban todas las fotografías que pasé años tomando yo misma porque nadie más pensó en hacerlo, mi primer apartamento, mi primera mesa de dibujo, el día que aprobé mi examen de licencia, pequeños momentos de prueba. Añadí 3 fotografías más esa noche, la portada de la revista, la foto del antes de la gasolinera abandonada y la fotografía de mi yo de 10 años de edad de pie detrás del helecho en maceta con un vestido heredado mientras nadie la miraba. Sostuve esa foto de la infancia junto a la portada de la revista durante mucho tiempo. Una foto mostraba a una niña pequeña prácticamente desapareciendo dentro de su propia familia. La otra mostraba a una mujer que todo el país veía de repente con claridad. La misma persona, la misma cara, la misma niña.
Coloqué ambas fotos una al lado de la otra dentro de la caja de zapatos y cerré la tapa suavemente antes de devolverla al estante. Algunas personas coleccionan trofeos. Yo coleccionaba pruebas de que existía. Esto es lo que sé ahora. No se puede reparar una familia que rechaza la honestidad. No se puede obligar a las personas a ver valor en ti después de que han pasado años protegiéndose de ello. Pero puedes construir una vida tan fuerte que su aprobación eventualmente deje de importar. Cada edificio que he restaurado comenzó exactamente de la misma manera, alguien decidió que no valía nada. Luego alguien más miró de cerca, vio la artesanía debajo del daño, vio la estructura debajo del descuido, vio el potencial donde todos los demás solo veían el fracaso. Yo nunca fui la hija fea. Simplemente estaba rodeada de personas que dejaron de mirar demasiado pronto. Y tal vez por eso me convertí en arquitecta en primer lugar. Porque en algún lugar profundo, siempre entendí lo que se sentía al ser abandonada siendo aún digna de ser salvada. Algunas personas pasan toda su vida esperando que las personas que las hirieron finalmente se disculpen, finalmente entiendan, finalmente cambien. Pero la curación no siempre llega a través de una disculpa. A veces llega en el momento en que dejas de pedirle a la gente que confirme tu valor y empiezas a reconocerlo tú misma. Vanessa pasó 35 años creyendo que era invisible porque las personas más cercanas a ella la trataban de esa manera. Pero la verdad nunca fue que ella careciera de valor. La verdad era que había estado parada en habitaciones llenas de gente que se negaba a verla verdaderamente. Y tal vez esa sea la lección más difícil de todas. Solo porque alguien te pase por alto no significa que no seas importante. Solo porque alguien no te amó correctamente no significa que fueras difícil de amar. El mundo está lleno de cosas abandonadas que todavía merecen restauración, edificios olvidados, lugares rotos, personas silenciosas que cargan cicatrices invisibles. A veces, las personas más fuertes son las que aprendieron a reconstruirse a sí mismas sin aplausos, sin apoyo y sin haber sido elegidas primero. Vanessa no se volvió poderosa porque su familia cambiara. Se volvió poderosa en el momento en que dejó de permitir que la versión de ellos sobre ella se convirtiera en la suya propia. Y tal vez alguien que escucha esta historia también necesitaba ese recordatorio esta noche. No eres la etiqueta que te pusieron. No eres el silencio que colocaron a tu alrededor. Y no necesitas permiso para ocupar espacio en este mundo.